La tarde había caído sobre la vecindad, y con ella un aire extraño, más pesado de lo habitual. La brisa apenas soplaba, pero el polvo se alzaba del suelo como si alguien invisible lo removiera con desesperación. Don Ramón, cansado de los regaños del señor Barriga y de la insistencia de la Chilindrina, aceptó colaborar en una limpieza general de la vecindad. El objetivo era claro: dejar todo en orden, incluso aquel lugar del que casi nadie hablaba. El tercer patio. Ese rincón estaba sumido en el abandono desde hacía años. Las puertas de madera hinchadas se astillaban, las paredes estaban cubiertas por manchas negras de humedad, y el olor que escapaba desde ahí era agrio, como de comida podrida mezclada con óxido. Nadie iba allí. Ni siquiera los niños jugaban en ese sector, aunque nunca supieron explicar por qué. Bueno, gruñó el señor Barriga, sujetando un trapo con el que apenas podía limpiar el sudor de su frente. Ya que todos están aquí, aprovechemos y dejemos este patio limpio de una vez. Esto también forma parte de la propiedad. La Chilindrina torció la boca. Ay, papi. ¿Y si mejor dejamos eso así? Mira nada más que feo está. Don Ramón la miró serio. Chilindrina. ¿Qué no ves que si no ayudamos nos van a correr de aquí? Ándale, ponte a barrer esas telarañas. El chavo, con su inconfundible sombrero desgastado, miraba el tercer patio con una expresión que no era de flojera ni de hambre, sino de miedo. Se abrazó a sí mismo. Es que ese lugar me da cosita. Yo una vez vine a buscar una pelota y escuché que alguien me habló desde adentro. Todos voltearon a verlo. Doña Florinda arqueó una ceja, incrédula. Ay, niño, deja de decir tonterías. Aquí lo único que se escucha son tus tripas de tanto que te la pasas muerto de hambre. Kiko, que no perdía la oportunidad de hacerse notar, infló sus cachetes y señaló hacia el patio oscuro. Pues yo no entro ahí. Porque me da miedo. El profesor Girafales carraspeó para imponer calma. Niños, no hay nada que temer. Son solo paredes viejas. Si trabajamos juntos, en un par de horas esto estará limpio y podremos descansar. Pero la seguridad de su voz se quebró cuando un sonido retumbó desde adentro. Como si algo pesado se hubiera arrastrado por el suelo de piedra. Todos quedaron en silencio. Ñoño apretó con fuerza la mano de su padre. Pa. ¿Oíste eso? El señor Barriga tragó saliva, pero fingió tranquilidad. Seguramente fue una rata. Nada más. Aún con el ambiente extraño, comenzaron a limpiar. El polvo era tan denso que ardía en la garganta. Había montones de basura vieja, maderas carcomidas y hasta muñecos rotos, con los ojos arrancados y las extremidades torcidas. Doña Clotilde, mientras sacudía un trapo, murmuró con voz temblorosa. Este lugar guarda malas energías. Yo lo puedo sentir. Ay, bruja del 71, no empiece con sus cosas. La interrumpió don Ramón, aunque su voz también denotaba inquietud. Fue en medio de ese ambiente que ocurrió lo inesperado. El señor Barriga, al mover un costal de papas podridas, descubrió algo en el suelo. Un pedazo de madera cuadrada con un tirador oxidado. Lo observó con atención y luego se inclinó. Era una trampilla. ¿Pero qué es esto?, preguntó en voz baja. Todos se acercaron. La trampilla estaba incrustada en el piso, cubierta por capas de mugre. Nadie recordaba haberla visto antes. Yo compré esta vecindad hace años. Y nunca me hablaron de esto, dijo el señor Barriga, visiblemente confundido. El chavo se llevó las manos a la boca. Es un sótano. Un sótano escondido. El silencio se volvió insoportable. El viento, de repente, sopló fuerte, cerrando de golpe la puerta de madera del tercer patio. Todos se sobresaltaron. La Chilindrina gritó y se aferró del brazo de su padre. Papi, yo no quiero quedarme aquí. Pero la curiosidad pudo más. Entre don Ramón y el profesor Girafales levantaron la trampilla. Un crujido largo y agudo resonó, como si se abriera una herida en el suelo. Un olor insoportable escapó de las profundidades. Una mezcla de carne en descomposición, óxido y humedad rancia. ¡Buah!, exclamó Kiko, tapándose la nariz. ¡Qué asco, mami! Una escalera de metal descendía hacia la oscuridad. Estaba cubierta de moho, y gotas de agua caían lentamente desde lo alto, resonando como si fueran pequeños martillazos en un ataúd.
El profesor Girafales encendió un fósforo para alumbrar, pero apenas iluminó un par de escalones antes de extinguirse. La negrura era tan densa que parecía absorber la luz. «Esto no me gusta», susurró doña Clotilde, abrazando su bolso como si fuera un amuleto. Este lugar fue sellado por una razón. El señor Barriga, sin embargo, estaba determinado. «Sea lo que sea. Es parte de mi propiedad. Y voy a averiguar qué es». Tomó aire y bajó el primer escalón. El chirrido metálico retumbó como un grito. Los demás, entre miedos y quejas, lo siguieron, uno tras otro. El chavo era el último, temblando con cada paso. El descenso parecía interminable. El aire se volvía más pesado a cada metro, y las paredes exudaban un líquido oscuro, casi como sangre reseca. Finalmente, llegaron a un pasillo de piedra, húmedo y frío, que se extendía hacia adelante. El silencio ahí abajo no era natural. Había algo, un murmullo apenas perceptible, como si cientos de voces susurraran desde las paredes. La Chilindrina lo notó y comenzó a llorar. «Papi. No quiero estar aquí». Don Ramón intentó tranquilizarla, pero él mismo estaba pálido. Fue entonces cuando el chavo, que miraba alrededor con los ojos muy abiertos, señaló hacia el fondo. «Miren. Ahí hay algo». Una puerta de hierro oxidado esperaba al final del pasillo. En ella, alguien había tallado con uñas o cuchillos palabras ilegibles, torcidas, como si quienes las escribieron lo hubieran hecho en agonía. Entre los garabatos, una sola palabra se distinguía clara. «Vecinos». Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el goteo constante del agua y los latidos acelerados de todos. El señor Barriga avanzó y empujó la puerta. El metal se abrió con un gemido sordo, revelando lo que había dentro. Y allí, en ese instante, la oscuridad pareció devorar lo poco de cordura que aún quedaba en la vecindad. La puerta de hierro chirrió al abrirse, dejando escapar un aire viciado, tan pesado que parecía pegarse en la piel como una capa de podredumbre. Al otro lado, la penumbra era aún más densa, y el silencio se rompió con el sonido de ratas huyendo entre las sombras. Don Ramón tosió, intentando cubrirse la boca con la manga. «Caray. Aquí huele peor que el basurero municipal». El profesor Girafales levantó una vela que había encontrado junto a la entrada, encendiéndola con dificultad. La tenue flama apenas iluminó 1 metro alrededor, pero fue suficiente para mostrarlo primero. En el suelo había huesos dispersos, amarillentos, con restos de carne reseca adherida. «¡Ay, mamá!», exclamó Ñoño, abrazándose al cuerpo de su padre. Doña Florinda dio un paso atrás, con la cara desencajada. «No puede ser. Esto no puede estar aquí». La Chilindrina soltó un grito agudo, escondiéndose tras Don Ramón. El chavo, sin atreverse a moverse, solo susurró. Yo creo que esos eran personas». El eco de sus palabras rebotó por las paredes, multiplicándose como si un coro invisible lo repitiera. Más adentro, se distinguían mesas metálicas oxidadas, algunas cubiertas con manchas oscuras. Encima, instrumentos quirúrgicos corroídos. Bisturís, pinzas, sierras. Todos cubiertos por capas de polvo y un olor insoportable que parecía nunca haberse ido. Doña Clotilde, con la voz quebrada, murmuró. Este lugar era un matadero. Pero no de animales. El profesor Girafales, intentando guardar la calma, examinó las paredes. Estaban llenas de marcas. Rayones profundos, como de uñas desesperadas arañando la piedra. En algunas partes, restos de sangre seca habían dejado figuras que parecían letras torcidas, mensajes que ya casi nadie podía leer. Kiko, pálido como nunca, señaló hacia una esquina. «Miren. ¡Ay!». Todos voltearon. Contra la pared se alzaba una pila de muñecos viejos, apilados como si formaran una montaña macabra. Pero al acercarse, notaron que muchos de esos muñecos estaban cosidos con pedazos de piel seca, como si alguien hubiera querido repararlos con restos humanos. Uno de ellos tenía dientes verdaderos incrustados en la boca de trapo. La Chilindrina soltó un chillido y salió corriendo hacia su padre, temblando. «Yo no quiero estar aquí, papi. Vámonos, por favor». Don Ramón, aunque aterrado, la sostuvo con fuerza. «Tranquila, mija. Tranquila». Pero dentro de sí, él también sentía que ese lugar no debía ser visto por nadie.
El señor Barriga, aunque estaba sudando y con el rostro cenizo, intentó mantener autoridad. Esto debe tener una explicación lógica. Seguramente. Era un cuarto de mantenimiento. No terminó la frase. Sus ojos se habían fijado en algo al fondo de la habitación. Un gran armario metálico, oxidado, con un candado medio roto. El aire que salía por la rendija era más frío, y el hedor que escapaba de él era tan penetrante que hizo que todos retrocedieran. No. No lo abras. Suplicó doña Clotilde. Algo está ahí adentro y no quiere salir. Pero el señor Barriga, como si una fuerza invisible lo empujara, avanzó. Con un esfuerzo brusco, rompió el candado y jaló las puertas. Un golpe de aire fétido inundó el lugar, casi haciéndolos vomitar. Dentro, colgaban varios cuerpos en estado de descomposición avanzada, sujetos con ganchos de carnicero. Los rostros, ya devorados por el tiempo y los gusanos, aún parecían gritar. El chavo cayó de rodillas, llorando. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Kiko gritó tan fuerte que su voz se quebró, mientras doña Florinda lo abrazaba con desesperación. Ñoño se desmayó contra los brazos de su padre, que apenas podía sostenerlo. Don Ramón cubrió los ojos de la Chilindrina, apretándola contra su pecho. No mires, mija. No mires. El profesor Girafales retrocedió tambaleante, cubriéndose la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Y entonces, en medio del silencio roto por sollozos y jadeos, un ruido se escuchó detrás de ellos. Un golpe seco, metálico, proveniente del pasillo por el que habían entrado. Como si la trampilla de arriba se hubiera cerrado. ¿Oyeron eso?, susurró don Ramón, aterrado. Todos voltearon hacia la entrada, pero solo había oscuridad. La pequeña vela del profesor Girafales parpadeó, casi apagándose. Doña Clotilde, con un tono sombrío, dijo lo que nadie quería escuchar. No estamos solos aquí abajo. La flama se extinguió. La oscuridad los envolvió de golpe, y en ella comenzaron a escucharse pasos. Pasos lentos, pesados, arrastrados. Que no pertenecían a ninguno de ellos. El silencio tras la extinción de la vela fue absoluto, tan pesado que los oídos parecían zumbear de angustia. Luego, los pasos. Lentos. Arrastrados. Como si algo caminara descalzo sobre el suelo húmedo. El chavo, temblando, apenas alcanzó a susurrar. ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Solo el eco de la voz del niño repitiéndose entre los pasillos, cada vez más distorsionado, como si fueran varias voces al mismo tiempo, todas burlándose. Doña Florinda abrazó con fuerza a Kiko. Esto es una locura. Tenemos que salir de aquí ahora mismo. Pero el señor Barriga, desesperado, buscaba con las manos en la oscuridad. La trampilla. La entrada tiene que estar aquí cerca. Entonces un chillido metálico resonó, como si una cadena fuera arrastrada a lo largo de la habitación. El sonido vibró en el pecho de todos, helándolos. La Chilindrina comenzó a llorar. Papi, vámonos, por favor. Don Ramón la sostuvo con los brazos, aunque sus rodillas temblaban. Tranquila, mija. Ya nos vamos. Ya nos vamos. En ese instante, una luz débil se encendió por sí sola en el fondo de la sala. No era una lámpara eléctrica, sino una vieja bombilla amarillenta, parpadeante, que apenas iluminaba el espacio. Bajo su resplandor se reveló algo que ninguno de ellos quería ver. Una figura estaba de pie, justo frente al armario de los cadáveres. Su silueta era alta y delgada, con un saco roto que apenas cubría su cuerpo besudo. La piel, pálida y arrugada, se pegaba como pergamino sobre los huesos. El rostro estaba parcialmente oculto por la sombra, pero brillaban dos ojos hundidos, rojos como brasas apagadas. Todos retrocedieron al mismo tiempo. «Dios mío», exclamó el profesor Girafales con un hilo de voz. El ser inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, observándolos en silencio. Y entonces, con una voz gutural, carrasposa, que parecía venir de una garganta podrida, murmuró. «Ya. Limpiaron mi casa». El corazón de todos se detuvo por un instante. El chavo gritó y se aferró a don Ramón, quien no encontraba palabras. Doña Florinda se llevó las manos a la boca, conteniendo un alarido. El ser avanzó un paso, y el suelo crujió bajo su peso. Con cada movimiento, gotas negras caían de sus ropas, como si estuviera empapado en sangre reseca.
Esto no es real. No es real. Balbuceó Ñoño, que apenas había despertado del desmayo y ahora quería volver a perder el conocimiento. El señor Barriga intentó reunir valor. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en este lugar? La figura soltó un sonido extraño, como un suspiro mezclado con una risa sofocada. Luego señaló hacia los cuerpos colgados. Ellos no pagaron la renta. Las palabras retumbaron como un trueno en los oídos de todos. El profesor Girafales, aunque aterrado, trató de pensar con claridad. Esto es imposible. Ese hombre no puede estar vivo. Pero el ser se adelantó otro paso, y la bombilla parpadeó violentamente, mostrando por un instante su rostro. Era una calavera semidescubierta, cubierta de jirones de piel. La boca, sin labios, se estiraba en una mueca eterna, como si sonriera. Doña Clotilde se arrodilló de golpe, murmurando una oración, temblando de pies a cabeza. Este lugar está maldito. Él nunca se fue. De pronto, todas las velas apagadas que había en la sala se encendieron al mismo tiempo, iluminando lo que había más allá. Un pasillo largo, lleno de jaulas oxidadas. Dentro de ellas había restos humanos encadenados, esqueletos completos con marcas de tortura. La Chilindrina gritó con todas sus fuerzas. Kiko lloraba sin control, y hasta don Ramón perdió la compostura. El ser los miró fijamente y murmuró, con un tono tan bajo que apenas se entendía. Este sótano es mío. Y nadie saldrá de aquí. Un estruendo los hizo voltear. La trampilla de arriba, que era su única salida, se cerró con un golpe seco, como si alguien desde arriba hubiera puesto un cerrojo. Quedaron atrapados. El señor Barriga, desesperado, corrió hacia la escalera, pero antes de llegar, una sombra negra salió disparada desde el techo y lo empujó contra la pared. El golpe resonó por todo el sótano. Ñoño gritó y corrió hacia su padre, que jadeaba con dolor. El chavo, con lágrimas en los ojos, murmuró lo que todos pensaban. Nos quiere matar. Como a los demás. La figura avanzó un paso más, extendiendo una mano huesuda hacia ellos. Y entonces, sin previo aviso, todas las luces se apagaron de nuevo. La oscuridad regresó. Y en ella, se escuchó su voz, tan cerca que parecía susurrar al oído de cada uno. Bienvenidos al verdadero corazón de la vecindad. El eco de la última frase aún flotaba en el aire, rebotando como si el sótano entero la repitiera. Nadie se movía. Nadie respiraba con normalidad. El silencio era roto apenas por el goteo constante del agua y los sollozos de los niños. De pronto, algo frío rozó el hombro de don Ramón. Dio un salto hacia atrás y levantó una escoba como si fuera un arma. No me toque, desgraciado. Pero no había nadie allí. La oscuridad era tan espesa que parecía un líquido pegajoso en el que se hundían todos. El profesor Girafales, intentando conservar la calma, buscó a tientas su encendedor. Tras varios intentos logró encenderlo, y la pequeña llama iluminó apenas un círculo. Fue suficiente para que notaran que la figura ya no estaba donde antes. Desapareció. Chilló Kiko, con voz quebrada. Doña Florinda lo apretó contra su pecho, mientras ella misma temblaba como nunca. Que alguien nos saque de aquí, por favor. El señor Barriga, sangrando de la frente tras el golpe, se puso de pie con dificultad. Es mi vecindad. Yo debo entender qué está pasando. El encendedor alumbró un detalle que antes había pasado desapercibido. En la pared, justo al lado del armario de cadáveres, había un retrato viejo, cubierto por polvo y telarañas. Al acercarse, don Ramón sopló el polvo y reveló el rostro. Era un hombre calvo, con traje elegante, mirada dura y una sonrisa forzada. El profesor Girafales lo reconoció al instante. Pero si ese es. Doña Clotilde completó la frase con voz ahogada. El señor Calvillo. El mismo hombre que años atrás había intentado comprar la vecindad, aquel a quien los niños le decían cocorizo para burlarse de su calvicie. El aire se volvió más helado en cuanto pronunciaron su nombre, como si el sótano reaccionara. ¿Qué tiene que ver él con todo esto?, preguntó don Ramón, confundido, aunque en su interior temía la respuesta. Fue entonces cuando el retrato, como si estuviera vivo, comenzó a gotear un líquido oscuro desde los ojos, como lágrimas de sangre. El encendedor titiló, y la llama reveló que bajo el cuadro había una inscripción grabada en la piedra. Aquí mando yo.
Nadie escapa de mis deudas. El señor Barriga retrocedió, pálido. Esto no puede ser. Cuando yo compré la vecindad, el tercer patio ya estaba abandonado. Me dijeron que nadie vivía aquí desde hacía mucho tiempo. El chavo, con la voz rota, susurró. Es que nunca se fue. Todavía está aquí abajo. Un ruido seco los hizo voltear hacia el pasillo de las jaulas. Una de las puertas de hierro se abrió lentamente por sí sola, y de adentro salió arrastrándose una figura encadenada. Era un esqueleto cubierto de jirones de piel, con las cuencas vacías y la mandíbula colgando. Avanzaba a gatas, como si aún tuviera vida. La Chilindrina gritó y se escondió detrás de don Ramón. Kiko cayó de rodillas, llorando sin control. Doña Florinda apretó los ojos, rezando entre dientes. Dios mío, protégenos. El profesor Girafales retrocedió con el encendedor, que amenazaba con apagarse. No. No son fantasmas. Son restos de las víctimas. Y aún obedecen a su amo. Como si confirmara sus palabras, un susurro retumbó desde las paredes. Todos. Son míos. El esqueleto avanzó hacia ellos, arrastrando las cadenas que rechinaban contra el suelo. Y tras él, otras jaulas comenzaron a abrirse, dejando salir más figuras, más restos animados, todos dirigiéndose a los vivos. El pánico estalló. Don Ramón tomó de la mano a la Chilindrina y comenzó a correr hacia el pasillo opuesto. Corran, corran todos. El chavo se lanzó detrás de él, mientras Kiko y doña Florinda apenas podían ponerse de pie. El señor Barriga cargó a Ñoño inconsciente, tambaleándose, y el profesor Girafales trató de guiarlos con la débil luz. El pasillo parecía interminable, con puertas oxidadas a cada lado. El aire olía cada vez más a formol y carne putrefacta. En una de las habitaciones alcanzaron a ver mesas cubiertas con frascos. Dentro de ellos había órganos flotando en líquidos amarillentos. Corazones, ojos, manos. Cada frasco llevaba una etiqueta con un número y un nombre medio borrado. Doña Clotilde se llevó las manos a la boca, horrorizada. Aquí traficaban con cuerpos. El chavo, con lágrimas en los ojos, apuntó hacia un frasco. Ese tiene nombre de niño. La Chilindrina rompió en llanto, abrazando a su padre. De pronto, una carcajada profunda resonó en todo el sótano. Una risa hueca, cruel, que los hizo detenerse en seco. Era la misma voz de la figura que habían visto antes. Bienvenidos a mi legado. La lámpara del pasillo se encendió sola, iluminando fugazmente las paredes cubiertas de retratos viejos. Todos eran del mismo hombre. El señor Calvillo. En cada foto se veía diferente, a veces con un cigarro, otras estrechando manos con supuestos socios. Pero en todos, la misma sonrisa gélida. En la última foto, lo que heló la sangre de todos fue que aparecía de pie en el mismísimo patio de la vecindad, frente a la fuente. Y a su lado, como trofeos, varios inquilinos que ya nadie recordaba. Doña Florinda no pudo contenerlo. Ese hombre. Era el dueño de todo esto. La risa se intensificó, más cerca, hasta sonar justo detrás de ellos. El profesor Girafales volteó lentamente. Y allí estaba otra vez, la figura alta, delgada, con su rostro de calavera y los ojos encendidos. Yo siempre fui el verdadero dueño de la vecindad. Dijo con voz rota. Y ustedes. Ahora también me pertenecen. La bombilla explotó, lanzándolos de nuevo a la oscuridad. La explosión de la bombilla dejó un silencio sepulcral, roto apenas por el jadeo agitado de todos. El chavo tropezó y cayó al suelo, pero don Ramón lo levantó de un tirón, sin dejar que se quedara atrás. De pronto, un estruendo sacudió el pasillo. Las cadenas de los esqueletos arrastrándose, golpeando contra las paredes como si fueran látigos. «Rápido, por acá», gritó el profesor Girafales, levantando de nuevo el encendedor. La pequeña flama iluminó lo suficiente para mostrar otra puerta, medio abierta, al final del pasillo. Todos corrieron hacia ella. El aire se volvió más helado, y una presión invisible les apretaba el pecho, dificultando cada respiración. Detrás, la voz del ente resonó como un trueno. Nadie escapa de sus deudas. El señor Barriga, con Ñoño en brazos, apenas podía correr. Don Ramón lo empujaba para que no se quedara atrás, mientras la Chilindrina lloraba sin cesar. Entraron a la nueva sala y cerraron la puerta con fuerza. El lugar era aún más horrible.
Decenas de jaulas colgaban del techo, y en cada una había restos humanos en posiciones retorcidas, como si hubieran muerto intentando escapar. Algunos cráneos aún tenían mordidas frescas, como si hubieran sido roídos recientemente. Doña Florinda gritó, tapándose los ojos. «Esto es un infierno». El chavo, temblando, señaló hacia el suelo. Había huellas de pies descalzos, húmedas, que se dirigían directamente hacia ellos. Él ya estuvo aquí. El profesor Girafales intentó mantener la calma. Tenemos que encontrar otra salida. Debe haber alguna conexión con la superficie. Buscaron entre las sombras. La luz del encendedor apenas mostraba un rincón de la sala cada vez. De repente, algo cayó del techo. Un pedazo de carne podrida, aún goteando. Cuando levantaron la vista, lo vieron. El ente estaba colgado boca abajo desde el techo, como un murciélago grotesco. Su cabeza giró lentamente, mostrando la calavera con jirones de piel y los ojos rojos encendidos. Una risa hueca retumbó, tan fuerte que hizo vibrar los barrotes de las jaulas. El chavo gritó y corrió detrás de don Ramón, mientras Kiko quedaba paralizado del miedo. La figura se soltó y cayó al suelo con un golpe sordo. Se levantó lentamente, estirando sus huesos como ramas secas que crujían. «Esta siempre fue mi vecindad», dijo, avanzando un paso. El profesor Girafales lo enfrentó con el encendedor en alto, como si fuera un arma. «Aléjese de nosotros». El ente estiró una mano huesuda y sopló. La llama se apagó al instante, sumiéndolos en la oscuridad. El caos estalló. Ruidos de cadenas, golpes en las paredes, gritos. Algo invisible empujó a doña Florinda contra una jaula, y Kiko chilló de terror. Don Ramón tropezó con un cuerpo colgado y casi cae, arrastrando a la Chilindrina consigo. En medio de la confusión, una luz se encendió sola en la esquina. Una lámpara vieja de petróleo. La flama reveló una mesa cubierta de papeles amarillentos, contratos 30 y recibos con un nombre en la parte superior. Propiedades Calvillo. El señor Barriga, jadeando, tomó uno de los documentos. «Miren. Este hombre era el dueño legítimo antes que yo. Él vivía aquí». Los papeles estaban manchados de sangre y ceniza, pero aún se podía leer la firma. «Jorge Calvillo». Doña Clotilde se arrodilló, temblando. Lo sabía. Su espíritu quedó atado a este lugar. Porque nadie le quitó lo que era suyo. El ente apareció de golpe frente a ellos, cruzando el pasillo sin caminar, como flotando. Sus manos se extendieron, y las jaulas comenzaron a balancearse violentamente, chocando unas con otras con un estrépito infernal. «Nadie roba mi vecindad», rugió con voz desgarrada. El señor Barriga retrocedió con terror, apretando a Ñoño contra su pecho. «No. Yo la compré de manera ilegal. Usted ya no tenía derecho». El espectro lanzó una carcajada espantosa, mostrando la mandíbula descarnada. «Mis derechos son eternos». La sala comenzó a temblar. Grietas se abrieron en el suelo, y un hedor aún más insoportable emergió de ellas. Brazos huesudos salieron, intentando arrastrar a los vivos hacia abajo. Don Ramón golpeaba con la escoba a los huesos que intentaban sujetar a la Chilindrina. «Suelten a mi hija, carajo». El chavo lloraba y gritaba sin saber qué hacer, mientras Kiko estaba en shock, incapaz de moverse. El profesor Girafales, buscando desesperadamente una salida, descubrió una puerta de hierro medio oxidada al fondo. «¡Allá! ¡Corran!». Entre gritos y forcejeos, todos corrieron hacia esa puerta. El ente los siguió, atravesando las paredes como si no existieran. La puerta se cerró tras ellos con un estruendo. Estaban en otro pasillo, más estrecho, más oscuro, con paredes llenas de símbolos extraños pintados con sangre seca. El eco de la voz del ente los alcanzó desde todas direcciones. «Pueden correr. Pero ya son míos». Y entonces, al final del pasillo, algo los detuvo en seco. Había un altar de piedra, y sobre él, una libreta vieja, cubierta de polvo y manchas. En la tapa, apenas legible, estaba escrito: «Diario de Jorge Calvillo». El silencio se hizo absoluto. La verdad estaba ahí, esperando ser leída. El altar de piedra parecía respirar en la penumbra. Sobre él descansaba aquel cuaderno polvoriento, con la tapa desgarrada y las esquinas ennegrecidas por el tiempo. El profesor Girafales, temblando, extendió la mano para tomarlo, pero el chavo lo detuvo con un grito.
No lo agarre, profe. Está embrujado. El eco de la voz del niño rebotó en las paredes, pero nadie lo escuchó realmente. Todos estaban hipnotizados por aquel objeto. Girafales finalmente abrió la libreta, y la primera página crujió como si se quebrara un hueso. La escritura era irregular, hecha con tinta oscura que en algunos lugares parecía sangre seca. El profesor leyó en voz baja. Diario de Jorge Calvillo. Esta vecindad es mía. Nadie se irá sin pagar. Nadie escapará de mis manos. Doña Florinda retrocedió, horrorizada. Es él. Es el mismo hombre. El profesor continuó leyendo, su voz quebrándose con cada palabra. Al principio, la vecindad me dio dinero. Alquilaba los cuartos a familias pobres. Pero pronto descubrí que los inquilinos eran más valiosos que el dinero. Sus órganos, su trabajo forzado, incluso sus hijos podían ser vendidos. Con cada cuerpo, mi fortuna crecía. Nadie los echó de menos. Nadie vino a buscarlos. Esta vecindad me pertenece, y todos los que entren jamás saldrán. La Chilindrina se tapó los oídos, llorando. Ya basta, papi, no quiero oír más. Don Ramón la abrazó fuerte, sin poder contener el temblor de sus manos. El señor Barriga, con el rostro desencajado, tomó el diario y siguió leyendo por sí mismo. Sus labios se movían, pero apenas podía articular las palabras. Vendí drogas en los sótanos, trafiqué con cuerpos, hice experimentos. Este lugar es un negocio eterno. Cuando intentaron quitarme la vecindad, sellé el tercer patio para que nadie descubriera lo que había construido. Mi legado vivirá para siempre, aunque yo muera. Aquí seguiré, cuidando lo que es mío. El cuaderno terminó con una firma clara, casi intacta. Jorge Calvillo. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se oían los sollozos de Kiko, los lamentos de la Chilindrina y el jadeo del chavo, que lloraba sin lágrimas. De pronto, una corriente helada recorrió el pasillo. El ente apareció detrás del altar, más alto, más oscuro, como si hubiera absorbido toda la luz. Sus ojos rojos brillaban con furia. Ahora lo saben. Y eso los hace parte de mí. Las paredes comenzaron a crujir. Gritos lejanos, de hombres, mujeres y niños, resonaban como ecos atrapados en la piedra. Brazos huesudos emergieron de los muros, intentando sujetarlos. Don Ramón, con desesperación, lanzó el diario contra el suelo. Tome su maldito libro, pero déjenos en paz. El ente se inclinó lentamente, recogiendo el cuaderno con sus manos huesudas. Lo abrazó contra su pecho, como si fuera un tesoro. Luego levantó la mirada hacia ellos. Su silencio. Será el pago. Y con un estallido de viento, la figura se desvaneció. Las paredes dejaron de temblar. Las luces parpadeantes se apagaron una a una, y el sótano quedó en un silencio absoluto. Cuando por fin se atrevieron a moverse, notaron que la trampilla de salida estaba abierta. Subieron corriendo, tropezando entre sí, hasta volver al tercer patio. El aire fresco de la noche los golpeó como un respiro de vida. Todos estaban pálidos, cubiertos de polvo y sudor frío. Nadie se atrevía a hablar. El señor Barriga rompió el silencio con voz seca. Nadie debe saber lo que vimos allá abajo. Si hablamos. Si alguien se entera. Ese monstruo podría volver. Doña Florinda asintió, abrazando a Kiko, que aún lloraba en silencio. Por el bien de nuestros hijos. Debemos callar. El profesor Girafales, con la mirada perdida, agregó. La vecindad debe seguir como si nada hubiera pasado. Pero nosotros. Nunca lo olvidaremos. Don Ramón sostuvo a la Chilindrina, que aún temblaba. Si abrimos la boca, estamos muertos. El chavo, con ojos llenos de miedo, preguntó en voz baja. ¿Y si él todavía está aquí? Nadie respondió. La noche cayó por completo sobre la vecindad. El tercer patio fue clausurado nuevamente, sellado con maderas viejas y candados oxidados. Nadie volvió a acercarse. Nadie volvió a hablar del sótano. Pero a veces, cuando el viento soplaba fuerte, se escuchaban ruidos desde abajo. Cadenas arrastrándose, carcajadas lejanas, voces susurrando nombres. Todos lo oían. Todos lo sabían. El verdadero dueño de la vecindad nunca se había ido. Jorge Calvillo seguía allí, cuidando su legado. Y los vecinos, unidos por el miedo, llevaron aquel secreto hasta la tumba.
te doy otra nomás porque presta para que te...